mencionar algo sobre este tema? Los síntomas, los factores de riesgo o algo. Nadie. Dígame, Lisette. Bueno, nos decía que los tumores malignos del estómago estaban representados por el adenocarcinoma, por el linfoma, también por los tumores estromales y también por los carcinoides. En cuanto a la historia natural de desarrollo del cáncer gástrico, estaba, por ejemplo, luego de un epitelio normal, la gastritis crónica activa, la gastritis crónica atrófica, luego ya había la metaplasia, que igual es un factor de riesgo para que se desarrolle también está el tabaquismo, el Helicobacter pylori, que también ya lo mencionamos antes, también la polipomatosis familiar, igual factores genéticos, los pólipos, también los factores genéticos, como por ejemplo que un familiar de primer grado haya presentado cáncer gástrico. Y en cuanto a la sintomatología, pueden haber síntomas comunes como la epigastralgia, la saciedad precoz, la llenitud postprandial, o también pueden haber síntomas de alarma como la pérdida de peso, la anorexia, la anemia, o también un tumor palpable que puede aparecer en el examen físico. Muy bien. Gracias, Lisette. Es muy oportuno empezar al hablar de cáncer gástrico, de cómo se clasifican los tumores, ¿sí? Por lo general hay los tumores malignos que representan menos de un 5% o un 5%, ¿sí? Representados por el linfoma, los tumores estromales o de Gis, los carcinoides, los leiomyosarcomas, etc. ¿Sí? Pero el adenocarcinoma gástrico es el que más presenta o el que más en orden de frecuencia lo podemos encontrar en un 95% dentro de los tumores del cáncer gástrico, ¿no? Muy bien. El cáncer gástrico en la actualidad es una patología muy frecuente. Tenemos que a nivel mundial es la segunda causa de muerte en ambos sexos. En el Ecuador representa el 12% de todos los tumores. En nuestra ciudad no es excepción. Aproximadamente de cada 10 endoscopías que revisemos, uno o dos tienen algún tipo de tumor, un adenocarcinoma desarrollado en sí con gran volumen que pueda ocluir el píloro o esté muy infiltrado, ulcerado, sí es muy frecuente encontrarlo en ese escaso 10 o 12% en nuestra ciudad, ¿no? Ahora, al hablar de la edad del diagnóstico, por lo general está entre los 70 a 74 años o un poco más, tanto en varones como en mujeres. Existen naciones en las cuales existen cribados o métodos diagnósticos precoces que nos pueden en algo detener o controlar el incrementado índice de tumores gástricos. Por ejemplo, el aumento de supervivencia ha sido mayor en países como en Japón, donde los programas de cribado han permitido detectar hasta el 40% de los tumores en estadios precoces. Aquellos tumores que los diagnosticamos de una manera oportuna, podemos realizar algún tipo de terapéutica precoz, como por ejemplo una mucosectomía, o sea, una resección de la mucosa, una disección de la submucosa, no, entre otros. De historia natural, como ya hemos venido analizando, tenemos la cascada de Correa, en la cual siempre el epitelio normal de la mucosa gástrica se encuentra afectado por algunos agentes agresivos, ¿no? Ya hablamos en algún momento dado, como por ejemplo el Helicobacter pylori, ¿sí? Los cuales al tener esta agresión, la mucosa va a sufrir cambios en la morfología del epitelio, ¿no?
que va a llevar a la gastritis crónica activa, a la crónica atrófica y en última instancia ya a la metaplasia intestinal incompleta. Tengamos presentes que antes que se desarrolle el adenocarcinoma se presentan eventos como la displasia de bajo y alto grado, ¿no? Y por último la formación del adenocarcinoma, ¿no? Ahora, en esta gráfica podemos observar cómo más o menos van a ir la secuencia de acontecimientos en la patogenia del adenocarcinoma, ¿no? En primer lugar, va a haber una mucosa la cual está normal, la mucosa gástrica. En este caso, existe un agente lesivo como el Helicobacter pylori, el cual va a provocar a nivel molecular y de la célula gástrica o del epitelio polimorfismos en las citocinas, ¿sí? Por lo general, estos polimorfismos, estas alteraciones estructurales van a provocar lo que es una gastritis activa crónica. Posteriormente, estos cambios van a evolucionar a una atrofia gástrica, ¿sí? Va a haber una inestabilidad a nivel del ADN de los pares de adenina, guanina, propios de la molécula de ADN, los cuales van a estar alterados. Y la reparación de esos pares de bases no va a ser la adecuada y podemos llegar a la metaplasia, ¿no? Asimismo, el gen P53 se encuentra afectado, se encuentra alterado, ¿sí? Posteriormente, si sigue la injuria o la lesión perpetuándose, va a provocar una metaplasia intestinal de bajo grado, de alto grado. Y por último, alteraciones en el gen APC y con el adenocarcinoma tipo intestinal ya desarrollado, ¿no? Ahora, hablemos en general de los factores de riesgo o de la etiología del cáncer gástrico, ¿sí? Su origen se encuentra en una compleja interacción entre factores como el Helicobacter pylori, la dieta y la predisposición genética. Tomemos en cuenta que la predisposición genética es muy bajo o un porcentaje a una frecuencia del 1 al 3%. Pueden llegar a tener alguna herencia familiar de algún tipo de tumor gástrico, ¿no? Sobre todo existen factores ambientales, también la dieta, los cuales van a ser los más propensos a la formación de tumores, ¿no? Entonces, factores ambientales tenemos un 62%, hereditarios un 28%. Y el Helicobacter pylori, que es considerado por la Organización Mundial de la Salud como un carcinógeno, ¿no? De responsable de aproximadamente el 40% de los tumores gástricos, sobre todo esta cepa CAP-A, que en algún momento dado ya la revisamos, la estudiamos cuando veíamos el tema del Helicobacter pylori, ¿no? Ahora, hablemos un poco de esta herencia, ¿sí? En familiares de primer grado con adenocarcinoma tienen aproximadamente un riesgo 2 a 3 veces mayor a padecer esta neoplasia. Sobre todo una pequeña parte de personas que están encasilladas dentro de la adenomatosis o de la poliposis adenomatosa familiar o del síndrome de Lynch, que son situaciones hereditarias o patologías hereditarias que pueden llegar a evolucionar al cáncer gástrico, ¿no? Sobre todo, el cáncer gástrico puede ser autosómico dominante, en la cual puede haber mutaciones en el gen cadherin, ¿no? Bueno, hablemos un poco de los factores de riesgo en general para la formación del adenocarcinoma. En primer lugar, existen factores de riesgo confirmados por los cuales se recomienda en muchas de las circunstancias realizar un método de cribado de vigilancia mediante endoscopía. Situaciones como la poliposis adenomatosa familiar, el adenoma gástrico, la displasia, son circunstancias en las cuales nos
tenemos que estar en una vigilancia constante. Hablemos un poco acerca del cáncer gástrico hereditario difuso, que es, como lo mencionamos, un síndrome autosómico dominante asociado a genes como el gen CDH1, que es parte de los genes que reparan las alteraciones que se dan a nivel del ADN, que afecta al menos el 30% de los familiares que tienen ya algún familiar o antecedentes de algún tipo de tumor gástrico en algún familiar de primer grado, ¿no? Por lo general, el cáncer gástrico es una enfermedad con etiopatía diversa que va desde la dieta, ¿sí?, el estilo de vida, la genética y en algunas circunstancias la etnia, como vamos a ver más adelante, ¿no? Principalmente se da de forma esporádica, sin embargo, como lo estábamos mencionando, de 1 al 3% de los afectados presentan algún tipo de herencia familiar. Por ello es importante diferenciar los diversos síndromes de cáncer gástrico con componente hereditario, como el cáncer colorectal hereditario no polipósico, el síndrome de poliposis adenomatosas familiar, el síndrome de Buys-Jeter, entre otros, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la herencia. Ahora hablemos en cuanto a los factores de riesgo confirmados. Aparte de los que ya hemos mencionado, con los cuales se debe realizar un tipo de vigilancia, tenemos la infección por el Helicobacter, la gastritis crónica trófica, la metaplasia intestinal, lo que mencionábamos, el cáncer colorectal hereditario no asociado a poliposis, la gastrectomía parcial previa y familiares de primer grado con cáncer gástrico, ¿no? Ahora, también tenemos factores probables que lleven a la formación de tumores, ¿no? El síndrome de Buys-Jeter, el tabaco, la anemia perniciosa, la ingesta abundante de sal, la toma escasa de aspirina, pacientes con una ingesta pobre en frutas, verduras o en ácido ascórbico, se consideran como factores probables, ¿no? Posibles, el estatus socioeconómico bajo, la enfermedad de Menetrier, ¿sí? ¿Alguien recuerda en qué consistía la enfermedad de Menetrier que estudiamos cuando veíamos el tema de las gastritis reactivas o infiltrativas? ¿Nadie recuerda la enfermedad de Menetrier? Dígame, Victoria Carolina. Por favor, la cámara prendiendo cuando intervenimos. Gracias. Dígame. Ya de la enfermedad de Menetrier, recuerdo que decía que era una enfermedad que presentaba inflamación y úlceras de la mucosa del estómago y que también iba a haber un sobrecrecimiento de las células de esta mucosa. ¿Qué características tenía endoscópicamente la enfermedad de Menetrier? Endoscópicamente, ¿cómo se veía? Tenía una particularidad que la asociaba. No recuerdo. Bueno, gracias. Dígame, Yandri. Sí, recuerdo que había mencionado que parecía los pliegues del cerebro más o menos, porque la mucosa estaba hipertrofiada. Las circunvalaciones cerebrales, muy bien. Entonces, gracias, Yandri. Entonces, miren, está dentro de la enfermedad de Menetrier, que ya estudiamos entre los posibles factores, ¿no?, para causar un tumor, ¿no? Y los cuestionarios, bueno, también la úlcera gástrica, pero ojo, es la úlcera gástrica maligna. ¿Alguien recuerda cómo eran las características endoscópicas que veíamos de la úlcera gástrica maligna con respecto a la benigna? ¿Alguien recuerda eso cuando veíamos el tema? Por ejemplo, doctor, una de las características era que tenía una especie de cráter y en el centro iba a estar necrosada, a diferencia que la úlcera benigna era blanquecina, era una de las características. Muy bien, y era una úlcera grande, de bordes irregulares, sobrelevados, deforme, que por lo general sangra por los bordes, ¿sí? Muy bien. Entonces la úlcera, miren, una simple úlcera es muy importante cuando hacemos una endoscopía biopsial.
y anotar las características, porque miren, uno siempre puede usar un tumor gástrico, ¿no? Bueno, factores de riesgo cuestionados tenemos la ingesta abundante de alcohol y también los pólipos hiperplásticos localizados en el fundus gástrico. Bueno, veamos de manera muy resumida cada una de estas lesiones, ¿no? Lesiones premalignas, como ya hemos mencionado, la gastritis crónica atrófica, en la cual hay una pérdida de las estructuras, las cuales son reemplazadas por un tejido conectivo, ¿sí? Y por estructuras inapropiadas para su localización. Por lo general, es el inicio de la secuencia hacia la vía de transformación. Endoscópicamente se podría observar pliegues disminuidos o ausencia de los mismos y vasos por transparencia. Miren los vasos por transparencia, se puede dibujar o se puede ver muy fácilmente cómo están los vasos dibujados en la mucosa gástrica, ¿no? Factores de riesgo para esta gastritis crónica atrófica, que es una lesión premaligna: el Helicobacter pylori, la anemia perniciosa y pacientes menores de 45 años. La metaplasia intestinal, como estábamos viendo en algún momento cuando estudiábamos las gastritis, consiste en el reemplazo de la superficie foveolar y del epitelio glandular por epitelio intestinal. ¿Cómo se observa la endoscopía? Distintas formaciones de color blanco grisáceo. Entonces pueden observar aquí un poco, blanco grisáceos, aquí otras, acompañadas con eritema y la mucosa es un poco rugosa y vellosa, ¿no? Por lo general, la metaplasia intestinal, la mayor parte se encuentra localizada en las incisuras angulares, en un 40%, 35% en el antro y en la curvatura menor. Los pólipos gástricos, sobre todo los pólipos adenomatosos, ¿sí? A esos pólipos adenomatosos se los debe resecar, se los debe extraer, así como toda lesión polipoide. Todo pólipo, sea gástrico o de colon, hay que extraer para demostrar mediante histología si es benigno o maligno. Hay que ser mal pensados y todo pólipo que veamos en el tracto digestivo hay que pensar que es maligno y hay que sacarlo para estudio histopatológico, ¿no? Ahora, en pacientes con pólipos adenomatosos se debe hacer un control endoscópico cada año, ¿sí? Y si es normal, primera endoscopía se la puede realizar cada 3 a 5 años, ¿no? Ahora, si existe esta variante, esta poliposis adenomatosa familiar, que consiste en la aparición de múltiples pólipos en el tracto digestivo, en este caso se debe ya realizar controles endoscópicos de una manera mucho más frecuente, ¿no? Por lo menos se debe realizar endoscopías anuales, o si hay muchos pólipos se debe realizar cada 6 meses, ¿no? Entonces los pólipos gástricos se deben realizar en controles. Al hablar de la displasia, por lo general la displasia ya es el paso previo al desarrollo de tumores gástricos, ¿no? En la displasia de alto grado, por lo general suele ser producida por el Helicobacter pylori. Es importante realizar un estudio mediante 2 muestras para que 2 patólogos diferentes tengan cómo analizar de una manera minuciosa y detenida y poder comparar los resultados de ambos pólipos, de ambas muestras de displasia, ¿no? Ahora, para la displasia existe el tratamiento endoscópico y quirúrgico. El endoscópico, como ya hemos hablado en algún momento, tenemos la resección, la resección mucosa o la disección submucosa como alternativas, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico en aquellos pacientes en los cuales la displasia ya está grande, ya está muy diseminada, ¿no? La displasia de bajo grado, en cambio, igual el Helicobacter pylori es el principal causante. Se debe realizar cuando hay displasia de bajo grado controles endoscópicos con biopsia cada 3 meses en el primer año y luego anual hasta obtener 2 biopsias consecutivas negativas, ¿sí? Por lo general, la displasia gástrica se puede clasificar de algunas maneras. En esta tabla podemos ver la clasificación de Padova, la cual la clasifica en 5 tipos, ¿sí? Cada uno obviamente con sus características histológicas, ¿no?
Por ejemplo, el tipo 1 suele ser normal, o hay hiperplasia foveolar reactiva, o hay metaplasia completa e incompleta. El tipo 2, en cambio, hay ya indicios de displasia, puede haber hiperproliferación foveolar, metaplasia intestinal, hiperproliferativa, etc. Entonces, cada uno de estos tipos ayuda a clasificar de una manera sistemática la displasia gástrica, ¿no? Entonces, esta displasia tipo 3, en la cual ya hay ya displasias de bajo grado, alto grado o una neoplasia no invasiva, se deben realizar controles periódicos endoscópicos, ¿no? En cambio, la displasia de alto grado, categoría 3, categoría 4 o categoría 5, en las cuales ya sospechamos de adenocarcinoma invasivo o ya hay la presencia de un adenocarcinoma propiamente dicho, se debe realizar resecciones endoscópicas y quirúrgicas para de esta manera tratar de en algo mejorar la sobrevida del paciente, ¿no? Ahora, pacientes que se hayan efectuado una resección gástrica o una gastrectomía previa por algún tumor gástrico ya presente anteriormente, es un factor de riesgo luego de haberse practicado la misma luego de 20 años, ¿sí? Por lo general, a los pacientes a los cuales se les ha practicado una gastrectomía por un tumor, se deben hacer controles, por lo menos controles anuales. ¿Por qué? Porque en la vertiente o en los bordes de las anastomosis quirúrgicas puede haber recidiva tumoral. ¿Sí? Por eso es importante. No porque ya se practicó una gastrectomía con intenciones curativas nos hemos librado de los tumores, no. En los muñones de la anastomosis pueden quedar células malignas y puede volverse a proliferar los tumores, ¿no? Asimismo, como factor de riesgo en esos pacientes gastrectomizados, el reflujo biliar, la hipoplasidia y la atrofia de la mucosa en el muñón gástrico son factores de riesgo que pueden llevar a lugar a la formación de tumores, ¿no? La enfermedad de menetrier, como estábamos hablando con sus compañeros, que consiste en pliegues gástricos gigantes en los cuales existe una hiperplasia epitelial, y el 15% de estas lesiones pueden producir en algún momento dado adenocarcinomas, ¿no? Muy bien. Hablemos de la clasificación del cáncer gástrico. Para hablar de la clasificación nos vamos a dividir en una clasificación macroscópica, ¿sí? De acuerdo a la clasificación de Borman y de París. Esta clasificación como es macroscópica, es mediante endoscopía, ¿no? La clasificación histológica, es decir, intestinal y difusa de acuerdo al Lauren, y otra según la profundidad de invasión de las células cancerígenas, es decir, si es un cáncer gástrico temprano o avanzado, y otra según la localización de los tumores, ¿sí? Si es una localización proximal o distal en el estómago, ¿no? Hablemos de la clasificación morfológica del cáncer avanzado de acuerdo a la clasificación Borman. La clasificación de Borman consiste en 4 tipos. Puede ser tipo 1, un pólipo, un simple pólipo puede ser ya una lesión tumoral, una simple úlcera puede ser un tumor, más aún si tiene todas esas características de úlceras. La clasificación Borman 3, en la cual ya hay una gran infiltración de la pared y puede existir úlceras. Y la clasificación 4, cuando hay una gran infiltración de la mayor parte de la pared gástrica. Algunos autores lo han denominado como un tipo de linitis plástica, ¿no? Veamos cada uno de los tipos de la clasificación de Borman de acuerdo a imágenes endoscópicas. Miren, el tipo 1, ¿sí? Como una ligera lesión polipoidea elevada, ¿sí? Un pólipo es como una elevación, es una protrusión de la mucosa. ¿Sí? El tipo 2, que es algo ulcerado, miren, todas las características, bueno, aquí el fondo no es necrótico para pensar una úlcera maligna, pero la estructura o la formación, miren, es una úlcera deforme, no es ovalada, como que distorsiona un poco la mucosa, ¿no? La tipo 4 o la tipo 3, en la cual ya hay úlceras
Por ejemplo, miren, aquí esto es un píloro, este es el píloro, pero el píloro está deformado. Miren, acá está ya la mucosa de bulbo duodenal y todas las partes del duodeno, ¿no? En este caso, ese tumor es ulcerado, infiltrante y va a deformar un poco el píloro. Entonces se puede evidenciar que es un píloro ya abierto, no está entreabierto. No está como, por ejemplo, el píloro de acá, que es un poco cerrado, ¿no? Entonces, en el tipo 3, como de Bormann, ulcerado infiltrante, hay una gran infiltración de la mucosa y algunas úlceras, ¿no? Inclusive, miren, son unas úlceras ya de tipo necrótico, como podemos observar en la imagen. La clasificación tipo 4 o linitis plástica, como veíamos en este gráfico esquemático, en la cual hay una gran infiltración de la pared gástrica. Entonces se puede observar que es una pared un poco esponjosa, edematosa, como se observa en la imagen endoscópica, ¿no? Hablemos de la clasificación de París 2002, que también se lo realiza mediante endoscopía, en la cual clasifica las lesiones gástricas como pólipos, como polipoideas. Los pólipos pueden ser pediculados o sésiles. Pediculados es cuando tienen como una especie de un cuello, podemos mencionar como un pedículo, ¿no? Y los pólipos sésiles, en cambio, son aquellos que están a ras de la mucosa, no tienen este pedículo cuello, ¿no? Y también pues se puede dividir un tipo 2 como lesiones no polipoides, en las cuales puede haber una lesión levemente elevada, plana o levemente deprimida, ¿no? Y la clasificación tipo 3 o excavada, como parte de la clasificación de París. Lo que más utilizamos endoscópicamente va a ser esta clasificación de Bormann, ¿sí? Muy importante tener en cuenta, un simple pólipo o una úlcera puede dar a entender que ya estamos ante una lesión tumoral, inclusive avanzada, ¿sí? Hablemos de la clasificación histológica, según Laure. Intestinal y difusa. La intestinal, la que mayor frecuencia se presenta, un 53%. ¿Sí? Sobre todo se presenta la intestinal en altas zonas de incidencia, sobre todo si hay antecedentes o factores de riesgo ambientales. Se presenta en mayores de 60 años, en hombres ancianos. Por lo general es un cáncer diferenciado. Existe diseminación hematógena. La ubicación predilecta de intestinales en el antro gástrico. Puede estar asociado a la gastritis atrófica, a la metaplasia intestinal grave, y se forman glándulas con células similares a las intestinales. Eso en cuanto a la clasificación intestinal. Hablemos del origen difuso, la cuestión difusa. Por lo general, la frecuencia es similar de alto o bajo riesgo. Existe en algunas circunstancias un componente genético. Afecta a pacientes un poco más jóvenes, a una edad de unos 50 años, a mujeres jóvenes. Es un tipo de cáncer indiferenciado. La diseminación suele ser peritoneal. La localización preferente es en el fondo y en el cuerpo gástrico, ¿no? Fondo y cuerpo gástrico. Y suele ser pobremente diferenciado. Se pueden encontrar células infiltrantes, células en el anillo de sello, y puede producir algún tipo de linitis plástica. ¿Recuerdan lo que era la linitis plástica? Esta infiltración de la pared, ¿no? Es una infiltración difusa. Muy bien. Y en la clasificación difusa, este tumor difuso es de peor pronóstico comparado con la intestinal. Hablemos ahora de la clasificación según la profundidad de la invasión. Ojo con esto. Cáncer gástrico temprano, por lo general confinado a la mucosa y a la submucosa, pudiendo afectar a ganglios regionales. Entonces, un cáncer temprano va a estar respetado solo a nivel de la mucosa y submucosa. Ahora, el cáncer gástrico ya avanzado, ¿sí? Es aquel que compromete la muscular propia y la atraviesa, ¿sí? Esa es una diferencia entre cáncer gástrico temprano y avanzado de acuerdo a la localización de la invasión. Ahora, hablemos de la clasificación de acuerdo a la localización de los tumores en sí. Por lo general, el
al 25% de los tumores se localizan en curvatura menor y en el cardias, y una gran parte o la mayor parte de los tumores se van a localizar en el antro gástrico, ¿sí? La mayor parte de los tumores se localizan en el antro gástrico. Y un porcentaje ya mucho menor va a ser en un 3 a 5%, ¿no? Muy bien. Entonces, en la localización, la mayor parte de los tumores parte antropilórica. Por eso es lo que deforman el píloro, ¿no? Obviamente. Muy bien, hablemos de la sintomatología. Los tumores pueden ser asintomáticos, pueden ser silenciosos. Los pacientes desarrollan síntomas ya cuando los tumores son avanzados, o se desarrollan complicaciones como hematemesis, melenas, o existe toda esta amalgama del síndrome tumoral caracterizado por anorexia, pérdida de peso, etcétera, ¿no? Entonces, hay tumores iniciales y avanzados. El cáncer gástrico inicial, por lo general, los pacientes son asintomáticos. Puede presentarse anemia, ¿sí? Podemos evidenciar en la biometría hemática, y algunos nos mencionan que tienen dispepsia en un 50%. Esta dispepsia que consiste en distensión, dolor abdominal, náuseas, vómitos, etc. Ahora, la mayor parte de los pacientes descubren que tienen esta patología ya cuando presentan síntomas de un cáncer gástrico avanzado, caracterizado básicamente por la pérdida de peso, dolor abdominal y la anorexia, ¿sí? Eso va a encontrar como síntoma o signos, síntomas predominantes de un tumor avanzado, ¿no? Además, encontramos en el cáncer avanzado náuseas, vómitos, plenitud gástrica, masa epigástrica palpable, hemorragia digestiva, disfagia, metástasis, etc. Solo un 2% van a ser los tumores avanzados, no van a ser asintomáticos, ¿sí? Pero por lo general los pacientes son asintomáticos, y cuando presentan ya estos síntomas es porque estamos ante un cáncer avanzado, ¿sí? Síntomas gástricos que se pueden presentar, como son la epigastralgia, la saciedad precoz y plenitud postprandial, ¿sí? Los pacientes por lo general con poco alimento se llenan, se sienten satisfechos. Eso se puede asociar a vómitos, ¿sí? Especialmente aquellos tumores localizados en el canal pilórico. Asimismo, tenemos pérdida de peso, anemia, ¿no? Son tumores que pueden sangrar un poco, ¿no? En algunas circunstancias, en el examen físico se puede palpar los tumores y puede existir disfagia y hemorragia. Ahora, eso como síntomas de alarma que nos pueden llevar al lugar a pensar que existen esos tumores, estos síntomas de alarma que nos obligan necesariamente a realizar una endoscopia digestiva. Asimismo, hay síntomas y signos asociados a enfermedad avanzada, como la ictericia, ascitis, un tumor, también la presencia de algún tipo de tumor ovárico, ¿sí? Implantes peritoneales pelvianos, metástasis umbilical, en los cuales se puede formar este nódulo de la hermana María José, ¿no? Es en cuanto al examen físico. Ahora, obviamente, como estamos ante un síndrome tumoral, va a haber una repercusión en el estado general del paciente. Va a haber pérdida de peso, anorexia, anemia, ¿sí? Por lo general puede haber una pérdida de peso, o se debe considerar una pérdida de peso cuando se pierde peso mayor al 10% del peso habitual. Y en todos los pacientes mayores de 45 años, con síntomas de dispepsia o con síntomas de alarma, por lo menos debe ser evaluado con una endoscopia digestiva alta, ¿sí? O sea, cuando los pacientes posean todos estos síntomas, debemos valorar hacer una endoscopia. El examen físico. Usualmente, como lo hemos mencionado en situaciones iniciales, es normal. Cuando hay cáncer avanzado, podemos encontrar estos nódulos, esta masa palpable, ¿no? O
metástasis que se pueden dar a hígado, pulmón, peritoneo y la médula ósea. Obviamente, hablando de un tumor que ya está diseminado. El examen físico, recalcando, el paciente puede estar caquéxico debido a la pérdida de peso, debido a que el paciente ya no tiene este apetito, hay anorexia, ¿no? Se puede palpar una masa en epigastro, signos que ya nos puedan dar a entender que existe algún tipo de metástasis. Tenemos la citis, adenopatías claviculares como el ganglio de Virchow, adenopatía axilar izquierda, nódulos umbilicales, hepatomegalia, masa tumoral, tracto rectal, ¿sí? Recuerden que los tumores gástricos pueden ser sincrónicos, pueden no solo estar en el estómago, podemos encontrar otro tumor en alguna otra parte del tubo digestivo. Por eso es muy importante que a los pacientes que tienen un tumor gástrico realizar una colonoscopia para descartar la presencia de tumores a nivel colorectal, ¿no? Y en algunas circunstancias se puede observar ovarios aumentados de tamaño. Aquí podemos observar esquemas, ¿no? O fotografías, en este caso del nódulo umbilical o el nódulo de la hermana María José. Acá un ganglio supraclavicular izquierdo o ganglio de Virchow. Y en algunas circunstancias pueden presentarse metástasis al ovario. También se puede ver el síndrome de Trousseau, el cual consiste en una tromboflebitis nigrans, en la cual hay cambios en la coloración. Puede haber acantosis, cambios de color en la epidermis, y puede presentarse también queratosis seborreicas, ¿no? Ahora, vamos a ver las herramientas las cuales nos pueden facilitar el diagnóstico. En primer lugar, si no tenemos una endoscopía, podemos pedir un estudio validado con doble contraste. El mismo nos puede determinar si existe la presencia de una úlcera o ya de una lesión tumoral definida. Por lo general, nos ayuda a determinar si el lecho ulceroso es asimétrico, si hay algún tipo de masa o úlcera dentro de la misma. También estudiar si hay pliegues irregulares, para observar cómo está la mucosa. Por lo general, en los tumores suele estar nodular y puede haber una pérdida de la distensividad gástrica, ¿no? Por lo general, el estudio validado con doble contraste no se lo recomienda de una forma rutinaria, solo cuando no tengamos a la mano, por ejemplo, la endoscopía lo podemos realizar, ¿no? En esta diapositiva podemos ver un estudio validado con doble contraste. En la primera imagen podemos observar como una especie de una úlcera, ¿sí?, que se ha formado. Observar el nicho ulceroso aquí determinado por las flechas, ¿no?, en las cuales hay un defecto de represión, ¿sí? En la fotografía B podemos observar una forma polipoide, ¿sí?, localizado esto en la curvatura menor gástrica, ¿sí? En la fotografía C podemos ver una forma vegetante localizada en el fundus gástrico, ¿sí? Y en la fotografía D podemos ver una forma infiltrante del tumor, que puede en este caso producir algún tipo de estenosis. Muy bien. El tránsito validado, en verdad, nos da imágenes que nos puede llegar a pensar que es algún tipo de tumor. No se utiliza de manera rutinaria, y el examen gold estándar o de diagnóstico va a ser la endoscopía digestiva alta, que es la técnica de elección. Nos va a permitir una localización exacta de la lesión, ¿no?, muy importante porque nos permite tomar biopsias. Por lo menos hay que tomar 6 biopsias de las áreas necróticas y no necróticas para tener un buen diagnóstico. En algunas circunstancias podemos utilizar tinciones especiales para poder realizar biopsias mucho más dirigidas. Esta técnica se denomina la cromoendoscopía, ¿no?, que ya en algún momento dado estábamos hablando, ¿sí?, las cuales se puede utilizar como tinción en índigo carmín, en la cual podemos ver que no hay una adecuada captación de colorante, ¿sí? Podemos observar irregularidades en los pliegues de la superficie mucosa, hay un cambio de coloración,
y nos va a permitir realizar biopsias más dirigidas, ¿no? Ahora, la endoscopía más la biopsia, ojo, más la biopsia, que nos va a permitir esta última determinar si es un cáncer, no sé, intestinal o difuso, si es diferenciado, indiferenciado, etc. Nos sirve. Ahora, como parte del estudio de todos los tumores, podemos realizar estudios que nos permiten de alguna manera determinar algún tipo de estratificación, así como estudiamos los tumores del esófago, ¿no? Por ejemplo, la tomografía computarizada nos permite detectar metástasis a distancia, nos sirve para evaluar la presencia o no de ganglios regionales. También podemos utilizar la ecoendoscopía o la ultrasonografía endoscópica, que por lo general es mucho o es superior a la tomografía, sobre todo para la estratificación regional local. Sí, por lo general la ecoendoscopía, como hablábamos en algún momento dado, nos permite el estudio de todas las capas, en este caso del estómago. Recuerden cuando hablábamos de la ecoendoscopía en el esófago, es muy similar. ¿Sí? Nos permite entonces estudiar todas las capas que conforman la pared gástrica, determinar la profundidad de la invasión tumoral, la ecoendoscopía, y nos permite también realizar aspiración, tomar muestras, ¿no? con la punción aspirativa con aguja fina, ¿no? Ahora, también podemos realizar laparoscopías para estratificación. ¿Sí? Por lo general establece la resecabilidad del tumor con una exactitud diagnóstica de un 90%. Una vez que hemos realizado todos los exámenes de imagen que podamos realizar, se realiza a este nivel la estratificación tumoral, ¿sí? Sobre todo los oncólogos son los que nos ayudan, los profesionales, en realizar un adecuado estudio de los tumores de los pacientes, y vamos a diferenciar dos grupos: pacientes con enfermedad localmente avanzada o locus regional, potencialmente resecables o irresecables, y pacientes con enfermedad metastásica. Entonces tenemos pacientes con tumores locales, pacientes con invasión, entre ellos pacientes, es decir, en ellos pacientes que se puede operar o no se puede operar, y pacientes con metástasis, ¿no? Asimismo, para la estratificación tumoral, no está de más pedir un laboratorio general para evaluar los parámetros nutricionales, pedir marcadores tumorales como el CA19-9, el antígeno crescente embrionario también nos sirve, la tomografía de tórax y abdomen con contraste oral y endovenoso, la ecoendoscopía, sí, la tomografía con emisión de positrones también es muy útil, o sea, se la puede utilizar, y la laparoscopía exploratoria, ¿no? De manera general, la supervivencia global a los 5 años en lesiones tumorales avanzadas es del 19% en hombres en estos 5 años y del 25% en mujeres. Ojo, tumores ya avanzados. Tumores precoces es superior al 90%. Sí, sobre todo depende de si es posible realizar algún tipo de terapéutica endoscópica en este caso, ¿no? Bueno, aquí en este cuadro la clasificación TNM, ¿no? Los cuales nos permite estudiar, realizar una adecuada estratificación. Esto básicamente lo utilizan los cirujanos, los cirujanos oncólogos, ¿no? Entonces, hablemos del tratamiento del cáncer gástrico de manera general. Podemos dividir en un tratamiento endoscópico, quirúrgico, la quimio y radioterapia neoadyuvante, adyuvante y paliativa, y los cuidados paliativos en aquellos pacientes en los cuales no podemos hacer grandes cosas, ¿no? Entonces, el tratamiento va a depender de la estratificación, de la localización, del tipo histológico del tumor. La resección quirúrgica es el único tratamiento curativo definitivo que se puede realizar en aquellos pacientes con cáncer gástrico avanzado, ojo, que no tengan metástasis, ¿no? Hablemos de las indicaciones para realizar ese tratamiento endoscópico. Lesiones menor a 30 milímetros, no ulceradas y sin metástasis ganglionares, que se encuentren en un estadio 0, es decir, un tumor intramucoso, un tumor bien o moderadamente diferenciado. Las técnicas que ya hemos hablado endoscópicas cuando estudiamos los tumores o el esófago de Barrett,
técnicas de resección mucosa y de disección mucosa endoscópica, ¿no? El quirúrgico, los principios del tratamiento quirúrgico son la completa resección, se debe dejar márgenes de seguridad mayor a 5 centímetros y se debe resecar los ganglios, por lo general mayor o igual a 15 ganglios removidos examinados, ¿no? Ahora, cuando existe un cáncer proximal, ¿qué quiere decir proximal? Proximal es cuando hay esta ubicación hacia cardias, cuerpo, fondo gástrico, parte del cuerpo, fondo gástrico es proximal. Y distal, obviamente, va a ser a nivel de antropilórico, ¿sí? Antropilórico distal y proximal cardias y fondo gástrico, ¿no? Entonces, cuando hay un cáncer proximal, como hablábamos en cardias y pecho gástrico, etc., se puede realizar dos tipos de técnicas. Una gastrectomía total y una subtotal. ¿Sí? La subtotal si es un tumor precoz especialmente. ¿Sí? O si hay un margen proximal o libre mayor a 2 centímetros del cardias. La técnica quirúrgica va a depender, asimismo, de la ubicación del tumor. Tumores localizados en el cuerpo y en el antro, o sea, cuerpo, antro, ¿sí? Se va a realizar una gastrectomía subtotal. Tumores que se localizan en el cardias, una gastrectomía total, ¿sí? Tumores localizados en la unión esofágo-gástrica se puede realizar una gastrectomía subtotal más una esofagectomía parcial o total. Y tumores localizados en la unión esofágo-gástrica en los cuales se encuentren muy infiltrativos, también podemos realizar las dos técnicas anteriormente descritas, es decir, gastrectomía subtotal y esofagectomía total. Ahora, pacientes que no se pueden operar o que se van a operar y deseamos que disminuya el tamaño de los tumores, podemos aplicar quimio-radioterapia, ¿no? La quimioterapia podemos utilizar a base de 5-fluoracilo o la leucoborina o el cisplatino y la radioterapia también como método adyuvante, neoadyuvante o paliativo, ¿no? Muy bien, preguntas hasta ahí de los tumores del cáncer gástrico. Esto van a estudiar cuando vean oncología, ¿no? Pero le he tratado de encasillar un poco más a lo gastroenterológico, sobre todo a cómo llegar al diagnóstico, qué podemos hacer como tratamiento precoz endoscópico y obviamente hablar de los factores de riesgo confirmados, posibles, probables y obviamente la sintomatología de los tumores. ¿Preguntas hasta ahí? Muy bien. Para la próxima clase vamos a empezar ya a las exposiciones, ¿sí? ¿Hay preguntas sobre las exposiciones y están preparados para el primer grupo? Hemos de ver por lo menos 2 temas en la siguiente clase, ¿sí? Ya. Muy bien. Eso sería todo por hoy, ¿sí? Lo que sí tenemos que ponernos ya de acuerdo cuándo vamos a dar el primer parcial, ¿sí? El presidente es aquí, Leonardo es. ¿No está Leonardo? Creo que no. No está. Por favor, prendan todas las cámaras para grabar la lista. Todas las cámaras, eso. Muy bien. Ya, eso es todo. Ya tengo grabado todas las asistencias. Muy bien, les agradezco bastante y nos vemos la próxima semana, que es el día martes, ¿no? 3:30, 3:45, ¿sí?